Hola, en este video vamos a analizar las fuentes del derecho aplicadas a un caso práctico. El caso trata sobre Juan Hernández, quien celebra un contrato con una empresa estadounidense y, ante el incumplimiento del mismo contrato, presenta una demanda ante tribunales mexicanos, fundamentándose en el contrato, la ley y los tratados internacionales en materia de comercio. En las fuentes de derecho existen 4 tipos: las fuentes reales, históricas, formales y las fuentes internacionales. Empezaremos a hablar de lo que son las fuentes reales del derecho. Las fuentes reales constan de distintos factores, como lo son el factor social, económico, político y natural. En este caso de Juan Hernández, hablaremos de 2 factores de las fuentes reales, como lo son el factor económico y el factor social. En este caso, el contrato genera derechos y obligaciones de carácter patrimonial y su incumplimiento afecta los intereses económicos de Juan Hernández, lo que hace necesaria la intervención del Estado. En este caso, en esta parte del contrato, podemos darnos cuenta que el factor de la fuente real que afecta a Juan Hernández es el factor económico. Ahora, en el factor social, como hubo un incumplimiento de contrato, al no resolverse de manera voluntaria, pues tuvo que ser necesario acudir a los tribunales mexicanos para presentar la demanda, para el cumplimiento del contrato. Ahora, hablaremos de las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho son los medios a través del cual el derecho se manifiesta. Si hablamos particularmente del caso de Juan Hernández, puede fundamentar su demanda en 3 fuentes formales. La primera es la legislación, ya que las leyes regulan los contratos y establecen consecuencias jurídicas del incumplimiento del mismo. La segunda es la jurisprudencia, que consiste en los criterios emitidos por los tribunales y que orientan en la correcta interpretación de la ley en casos similares. La tercera son los principios generales del derecho, como la buena fe y el cumplimiento de las obligaciones, los cuales nos sirven de base cuando la ley requiere ser interpretada. Estas fuentes van a permitir al juez analizar el caso y poder emitir una resolución conforme al marco jurídico vigente. Muy bien, ahorita ya analizamos 2 fuentes del derecho, las cuales son fuentes reales y fuentes formales, ambas relacionadas al caso de Juan Hernández y la empresa estadounidense con la cual hubo un incumplimiento de contrato. Ahora nos quedan 2 fuentes más de las cuales hablar: las fuentes históricas y las fuentes internacionales, las cuales también van a tener relación en el caso de Juan Hernández. Ahora hablaremos de las fuentes históricas. Las fuentes históricas del derecho se relacionan con el origen y la evolución del derecho mercantil. ¿Por qué derecho mercantil? Porque ahorita el caso que nosotros estamos analizando es un caso de derecho mercantil, ya que es una rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, los actos de comercio legalmente calificados como tales y las relaciones jurídicas derivadas de la relación de estos. Ahora, desde antecedentes como la lex mercatoria,
surgieron prácticas para regular el comercio entre personas de distintos territorios, buscando dar certeza a las relaciones comerciales. Por eso, nuestro caso es un caso mercantil. Con el paso del tiempo, estas prácticas influyeron en la creación de normas que actualmente regulan los contratos. Estas fuentes históricas nos permiten entender por qué al día de hoy existen reglas jurídicas que hacen posible el resolver conflictos contractuales, como en el caso que estamos analizando de Juan Hernández. Por último, vamos a hablar de las fuentes internacionales. ¿Por qué estamos involucrando las fuentes internacionales? Las fuentes internacionales se llegan a involucrar cuando un caso tiene que ver con alguna empresa del extranjero o una situación ajena al país. En este caso, una de las partes es una empresa extranjera, o sea, estadounidense. Ahora, las fuentes internacionales del derecho son especialmente importantes en este caso, ya que el contrato fue celebrado con una empresa estadounidense. Juan Hernández puede apoyarse para fundamentar su demanda en tratados internacionales en materia de comercio, los cuales forman parte del derecho mexicano y pueden ser aplicados por tribunales nacionales. Estas fuentes establecen reglas comunes para las relaciones contractuales entre partes de distintos países, brindan seguridad jurídica y permiten armonizar el derecho nacional con normas internacionales. Por esta razón, las fuentes internacionales son fundamentales en el caso, ya que permiten que los tribunales mexicanos resuelvan el conflicto tomando en cuenta normas aceptadas entre distintos países. Con esto podemos llegar a la conclusión que el análisis de las fuentes del derecho permite comprender cómo el sistema jurídico responde a conflictos reales como el de Juan Hernández. La correcta aplicación de las fuentes reales, formales, históricas e internacionales es fundamental para que los tribunales puedan resolver el incumplimiento contractual de manera justa y conforme al marco jurídico vigente.